Mi ex y mis propias hijas me acusaron, pero descubrí la verdad a tiempo. No puedo decir con exactitud el día en que mi matrimonio se rompió. No hubo una sola pelea que lo destruyera todo, sino una acumulación de silencios, reproches y heridas pequeñas que con el tiempo se hicieron imposibles de ignorar. Lo que sí recuerdo con claridad es la sensación de vacío que empezó a crecer dentro de mí, la certeza de que la mujer con la que compartía mi vida ya no era la misma que había jurado amarme. Al principio intentamos fingir que nada pasaba. Íbamos a reuniones familiares con sonrisas forzadas, hablábamos de cosas triviales como si la rutina fuera suficiente para mantenernos unidos. Pero dentro de casa la tensión era insoportable. Ella empezó a criticar todo lo que hacía, cómo trabajaba, cómo gastaba el dinero, cómo educaba a nuestras hijas. Y yo, en lugar de enfrentar la situación, me guardaba las palabras, tragando el veneno poco a poco. No soy perfecto, lo sé. Cometí errores, tuve ausencias, me refugié en el trabajo porque era más fácil estar en la oficina que volver a un hogar lleno de reproches. Pero siempre estuve para mis hijas. Ellas eran la razón por la que me levantaba cada día. Verlas crecer, ayudarlas con las tareas, escucharlas contarme sus sueños, era lo único que me hacía sentir que valía la pena seguir adelante. La ruptura llegó como un trueno después de una tormenta larga. Una discusión más, aparentemente insignificante, se convirtió en la gota que colmó el vaso. Ella me dijo que ya no me amaba, que quería rehacer su vida. Recuerdo que sentí como si me arrancaran el corazón del pecho, pero lo acepté. No podía obligarla a quedarse donde no quería estar. Nos divorciamos con la promesa de mantenernos civilizados por nuestras hijas. En aquel momento, ingenuamente, pensé que lo lograríamos. Al principio, parecía que sí. Nos turnábamos las visitas, compartíamos gastos, intentábamos mantener una comunicación básica. Pero con el tiempo noté cómo las cosas cambiaban. Mis hijas empezaron a repetirme frases que no eran suyas, palabras demasiado adultas para salir de sus bocas. Mamá dice que tú nunca estuviste, mamá dice que no sabes escuchar. Eran cuchilladas disfrazadas de inocencia. Yo las abrazaba y trataba de explicarles mi versión, pero sabía que en el fondo ellas quedaban atrapadas en medio. Lo que más dolía era mirarlas a los ojos y notar la duda. Antes corrían a abrazarme apenas me veían, ahora se quedaban quietas, como esperando una señal de que era correcto mostrarme cariño. Eso me partía el alma. Era como si poco a poco me fueran arrancando de su vida, y yo luchaba con todas mis fuerzas por no perder ese lazo. Hubo noches en las que me quedé despierto preguntándome qué había hecho mal. ¿Acaso no fui suficiente como esposo y tampoco lo era como padre? La culpa me consumía, aunque sabía que había dado lo mejor de mí. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que lo peor estaba por llegar. La verdadera batalla no sería contra el fracaso de un matrimonio, sino contra una acusación que jamás imaginé enfrentar. El día que conocí al nuevo esposo de mi ex, algo en mi interior me dijo que no sería fácil tratar con él. Se presentó con una sonrisa demasiado amplia, de esas que parecen ensayadas frente a un espejo, y me estrechó la mano con una fuerza innecesaria, como si quisiera dejar claro que ahora él tenía el control. Encantado de conocerte, me dijo, mirándome fijamente a los ojos, demasiado fijo, como un reto disfrazado de cortesía. Asentí sin ganas y me limité a responder. Igualmente. No quise hacer un espectáculo frente a mis hijas, que miraban la escena con expectación. Desde ese día, noté cómo todo empezó a cambiar. Mis niñas lo mencionaban en cada conversación, Pedro nos llevó al parque, Pedro dice que es importante ser responsables, Pedro nos compra helados. Al principio, pensé que estaba bien, que mientras las tratara con cariño yo no tenía por qué sentirme amenazado. Pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que Pedro no solo quería ser parte de sus vidas, sino reemplazarme en ellas. Las primeras señales fueron sutiles. Mis hijas me contaban cosas como: Pedro dice que los papás que se separan es porque no supieron cuidar bien de la familia. O incluso: Pedro dice que mamá es más feliz ahora porque él sí la entiende. Yo escuchaba en silencio, tratando de no mostrar el dolor que esas frases me causaban. No podía culparlas a ellas, porque eran solo niñas. Pero dentro de mí comenzaba a crecer una rabia que me costaba controlar. ¿Quién era él para hablar de mí así? Ni siquiera me conocía. Con el tiempo, la situación empeoró. Mis hijas empezaron a llegar a mis visitas más calladas, menos entusiasmadas. A veces me respondían con monosílabos, como si tuvieran miedo de decir lo que pensaban. Una tarde, mientras jugábamos a las cartas, la mayor me soltó de repente: Pedro dice que tú no sabes cuidarnos como él. Me quedé helado. Tragué saliva y le respondí con calma: Yo soy tu papá, y siempre voy a cuidarlas. Nadie va a quererlas como yo. Pero sus ojos reflejaban confusión, no seguridad. Y esa confusión fue la semilla de un tormento que ni siquiera imaginaba. Pronto empecé a notar cómo mi ex también había cambiado.
Antes, aunque tuviéramos nuestras diferencias, había un mínimo de respeto en nuestra comunicación. Ahora todo eran reproches, que si llegaba tarde por las niñas, que si no daba suficiente dinero, que si debía madurar y aceptar que ella tenía una nueva vida. Yo respondía con calma, pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Pedro estaba detrás de todo. Su influencia sobre ella y sobre mis hijas era evidente. No solo quería ocupar mi lugar como figura paterna, quería borrar mi existencia. Lo veía en la forma en que me miraba cada vez que coincidíamos. Con esa expresión fría, calculadora, como quien planea un movimiento en un tablero de ajedrez. Aún así, nunca imaginé hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No sabía que muy pronto usaría a las personas que más amo en este mundo para darme el golpe más bajo de mi vida. El sobre llegó una mañana cualquiera, de esas en las que el café todavía humea y uno piensa que el día será rutinario. Era un documento oficial, con mi nombre en letras frías y un sello que me heló la sangre. Lo abrí sin sospechar lo que contenía y, al leer las primeras líneas, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me estaban acusando de abuso. Leí una y otra vez, sin poder creerlo. El denunciante, Pedro. El apoyo, mi exesposa. Los testigos, mis propias hijas. Mi respiración se volvió agitada, el corazón me golpeaba el pecho con violencia. ¿Cómo podían hacerme algo así? ¿Cómo podían usar a mis niñas para lanzarme una mentira tan atroz? Llamé a mi ex al instante, con las manos temblorosas. Contestó con un tono frío, casi ensayado. Ya no tienes que fingir más. Las niñas hablaron. Ellas saben la verdad. ¿La verdad? Dije al borde de las lágrimas. ¿Qué demonios estás diciendo? Yo jamás les haría daño. Pues ellas cuentan otra historia, respondió, y luego cortó la llamada. Me quedé con el teléfono en la mano, paralizado, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Era como si de pronto hubiera dejado de ser padre y me hubieran convertido en un monstruo. Los días siguientes fueron un infierno. Tuve que conseguir abogado, presentarme a declarar, soportar miradas acusadoras en cada oficina donde pisaba. En los pasillos del juzgado me sentía como un criminal, aunque en lo más profundo de mí sabía que era inocente. Lo peor era pensar en mis hijas, en cómo alguien había logrado que me vieran como un enemigo. Las primeras audiencias fueron devastadoras. Escuchar sus voces decir cosas que jamás ocurrieron fue como recibir puñaladas una tras otra. Papá me gritaba mucho, papá nos hacía sentir miedo, papá nos tocó de forma rara. Mi cabeza daba vueltas, mi estómago se retorcía, quería gritar que todo era mentira, que ellas estaban confundidas, manipuladas, pero debía guardar silencio y dejar que mi abogado hablara. Cada noche me invadía la desesperación. ¿Y si el juez les creía? ¿Y si terminaba en la cárcel? ¿Y si perdía para siempre a mis hijas? Me miraba en el espejo y apenas reconocía al hombre frente a mí, ojeroso, derrotado, lleno de rabia contenida. Lo más cruel era recordar los momentos felices. Cuando eran pequeñas, me pedían que las alzara hasta quedar sobre mis hombros, y reían con una inocencia que ahora parecía haber desaparecido. Esas mismas niñas, que antes me decían papá, eres mi héroe, ahora repetían frases que sonaban como un guión. Sabía, en lo más hondo de mi ser, que Pedro estaba detrás de todo. No tenía pruebas aún, pero lo presentía. Había plantado la semilla de la mentira y la regaba cada día con manipulación. Mi ex, cegada por resentimiento o por conveniencia, se había prestado al juego. Y yo, atrapado en medio, debía pelear por algo más que mi libertad, debía pelear por mi nombre, por mi dignidad, por recuperar la confianza de mis hijas. Esa noche, tras otra audiencia dolorosa, juré que no me dejaría vencer. No permitiría que la mentira me devorara. Haría lo imposible por demostrar la verdad. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada día recibía llamadas de mi abogado, notificaciones del juzgado, solicitudes de documentos. No había descanso, ni siquiera en las noches. Me acostaba agotado, pero apenas cerraba los ojos las voces de mis hijas testificando en mi contra me perseguían. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a toda prisa. El proceso era implacable. Tuve que presentarme a varias evaluaciones psicológicas. Los expertos me hacían preguntas invasivas. ¿Alguna vez perdió el control frente a sus hijas? ¿Se siente usted frustrado como padre? ¿Cree que ellas podrían haber malinterpretado su forma de disciplinar? Quería gritarles que no, que todo era un invento, que jamás había levantado la mano contra mis niñas, que ni siquiera podía imaginarme en el papel del hombre que describían. Pero tenía que responder con calma, con la serenidad que mi abogado me pedía. Una palabra mal dicha podía hundirme más. El juicio no solo me desgastaba emocionalmente, también me aislaba. Algunos familiares empezaron a tomar distancia, incapaces de creerme por completo. Amigos de años dejaron de llamarme.
En el trabajo, aunque intentaban ser discretos, podía sentir las miradas de sospecha. Era como si llevara un cartel invisible pegado en la frente que decía, posible abusador. Y esa marca me quemaba por dentro. En medio de todo ese caos, lo único que me sostenía era la certeza de mi inocencia. Cerraba los ojos e intentaba recordar momentos simples con mis hijas. Ver películas en el sofá, leerles cuentos antes de dormir, abrazarlas cuando tenían miedo de una tormenta. Esos recuerdos eran mi escudo. Me repetía que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Pero no era fácil mantener la fe cuando todo parecía estar en mi contra. Durante una de las audiencias, Pedro se sentó en la sala con una expresión de falsa preocupación, como si fuera un salvador protector de las niñas. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi una chispa de satisfacción en los suyos, un brillo que solo confirma la victoria anticipada de alguien que cree tener todo bajo control. Sentí rabia, pero también miedo, él estaba logrando que el mundo creyera su historia. Mi ex, por su parte, evitaba mirarme. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de resentimiento, como si quisiera borrar de un plumazo todos los años que compartimos. Me dolía pensar que alguna vez confié en ella, que compartimos un hogar, que fue la madre de mis hijas. Ahora parecía dispuesta a todo con tal de destruirme. En las pausas del juicio, me refugiaba en mi abogado. Él me repetía que era un proceso largo, que debía mantener la calma, que la mentira no podía sostenerse para siempre. Yo asentía, aunque en el fondo la angustia me estaba consumiendo. Estaba en el ojo del huracán, rodeado de acusaciones, rumores y miradas de odio. Sentía que en cualquier momento el viento me arrancaría del suelo. Pero también sabía que no podía dejarme caer. Si lo hacía, mis hijas quedarían atrapadas para siempre en la red de mentiras de Pedro y su madre. Y eso era algo que jamás permitiría. Cuando uno está atrapado en la oscuridad, cualquier rayo de luz parece un milagro. Así me sentí el día que mi abogado me llamó con un tono distinto en la voz. Tenemos algo, dijo, con calma, pero con esa chispa de esperanza que no le había escuchado en semanas. He revisado las declaraciones y hay contradicciones. Me explicó que, en sus entrevistas, mis hijas no contaban la misma historia 2 veces. Cambiaban detalles, confundían fechas, incluso se contradecían entre sí. En un caso normal, podía pasar por la memoria frágil de una niña, pero aquí, esas inconsistencias eran demasiado evidentes. Es como si alguien las estuviera guiando, agregó. Porque alguien lo está haciendo, respondí sin dudar. Pedro. Mi abogado asintió, y por primera vez vi en sus ojos la convicción de que yo decía la verdad. Los días siguientes fueron clave. Se presentaron mensajes recuperados del teléfono de mi ex donde Pedro le decía cosas como tienes que mantener la misma versión o las niñas deben recordar lo que hablamos. Esas palabras eran dinamita. Yo sentí un nudo en la garganta al leerlas, no era solo la prueba de mi inocencia, era la confirmación de que mis hijas habían sido usadas como piezas en un juego perverso. El juez ordenó una evaluación psicológica más profunda para las niñas. Los especialistas empezaron a notar un patrón, sus frases parecían ensayadas, repetidas como de memoria, no como recuerdos genuinos. Una de ellas incluso dijo, en un descuido. Es que Pedro me dijo que tenía que contarlo así. Ese momento se convirtió en un punto de quiebre. Yo estaba presente cuando lo mencionó, y tuve que contener las lágrimas. No de alivio todavía, sino de tristeza. ¿Hasta dónde habían llegado para manipular a mis hijas? ¿Qué clase de adulto las obliga a cargar con una mentira tan pesada? Las pruebas comenzaron a acumularse a mi favor, pero yo no podía cantar victoria. Mi ex seguía aferrada a su versión, como si admitir la verdad significara aceptar que había sido cómplice. La veía en las audiencias, tensa, sin poder sostenerme la mirada. No sé si era culpa o terquedad, pero ya no quedaba rastro de la mujer que alguna vez conocí. Mientras tanto, Pedro mantenía esa fachada de hombre seguro. Cada vez que entraba a la sala, lo hacía con paso firme, saludando cordialmente a todos, como si fuera un ciudadano ejemplar. Pero debajo de esa máscara, yo podía ver las grietas. Sus manos temblaban cuando creía que nadie lo miraba, y el sudor perlaba su frente en los momentos más tensos. Empecé a recuperar fuerzas. Saber que la verdad estaba saliendo a flote me devolvía el aliento. Por primera vez en meses, pude dormir una noche entera sin pesadillas. Claro, todavía había miedo, todavía existía la posibilidad de que algo saliera mal, pero al menos ya no estaba solo contra el mundo. Ahora tenía hechos, tenía pruebas. Y sobre todo, tenía una nueva misión, no solo demostrar mi inocencia, sino rescatar a mis hijas de la telaraña de mentiras en la que habían quedado atrapadas. Ellas también eran víctimas, y yo no iba a rendirme hasta liberarlas. El cambio en mis hijas no fue inmediato, pero sí evidente para quienes queríamos ver más allá de las palabras. Durante las siguientes sesiones con los psicólogos forenses, empezaron a mostrar señales de incomodidad, contradicciones más frecuentes y silencios cargados de tensión.
Una tarde, mi abogado me llamó después de una entrevista con la mayor. Se quebró en medio de la sesión, me dijo. Cuando le preguntaron si estaba segura de lo que decía, se puso a llorar. No quiso dar más detalles, pero la psicóloga escribió en su informe que parece estar bajo presión. Sentí un nudo en la garganta. No era alegría, era dolor. Saber que mi hija había cargado con una mentira tan grande, que había tenido que vivir con esa presión en su conciencia, me partía el alma. Quise correr a abrazarla, decirle que no tenía que seguir con ese peso, que nada en el mundo podría hacer que dejara de amarla. Días después, fue la menor la que dio un paso en falso. Durante una audiencia, mientras respondía preguntas, dijo con voz temblorosa. ¿Es que? Pedro dijo que si no contaba eso, mi mamá se iba a enojar mucho. El silencio en la sala fue sepulcral. El juez levantó la vista, los abogados tomaron notas frenéticamente. Yo me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Esa frase, aunque breve, era suficiente para mostrar que la verdad estaba muy lejos de lo que habían intentado pintar. Pedro palideció en ese instante. Intentó disimular con un gesto de frustración, como si la niña estuviera confundida. Pero yo lo vi. Vi el miedo en sus ojos, el reconocimiento de que la farsa se derrumbaba poco a poco. Mi ex, en cambio, bajó la mirada. No sé si de vergüenza, de culpa o de rabia. Tal vez todas al mismo tiempo. Los especialistas siguieron trabajando con las niñas y confirmaron lo que ya sospechábamos, habían sido influenciadas, manipuladas para repetir una historia que no era suya. La conclusión de los informes fue contundente, los testimonios no eran fiables. Yo debería haber sentido alivio, pero lo que dominaba mi corazón era una mezcla de tristeza y ternura. Tristeza porque mis hijas habían tenido que soportar un peso demasiado grande para su edad, ternura porque, a pesar de todo, sabía que no eran culpables. Habían sido usadas, arrastradas por la manipulación de adultos que deberían haberlas protegido. En mis noches de insomnio pensaba en cómo sería volver a construir la confianza con ellas. ¿Podrían mirarme sin sentir culpa? ¿Podría yo abrazarlas sin recordar que alguna vez me acusaron? Era una herida que tardaría en sanar, pero estaba decidido a hacerlo. Eran mis hijas, mi vida, y no iba a permitir que una mentira las separara de mí para siempre. En la siguiente audiencia, cuando entraron a la sala, las vi más frágiles que nunca. Sus pasos eran inseguros, sus rostros serios, como si cargaran el mundo sobre sus hombros. Y en ese momento entendí algo, no estaba peleando contra ellas, estaba peleando por ellas. El peso de la mentira estaba a punto de caer sobre quienes la habían creado. Y yo, después de tanto sufrimiento, estaba cada vez más cerca de recuperar mi verdad. El día de la sentencia amanecí con el estómago revuelto. No desayuné, apenas pude tomar un sorbo de café antes de salir hacia el juzgado. Mis manos temblaban en el volante, como si mi propio cuerpo quisiera recordarme lo mucho que estaba en juego. No era solo mi libertad o mi reputación, era el vínculo con mis hijas, era mi vida entera. La sala estaba llena de tensión. Pedro se sentó al lado de mi ex, con la misma sonrisa fingida de siempre, pero yo podía ver el cansancio en sus ojos. Mi ex, en cambio, parecía más abatida que nunca, no me miró ni una sola vez. Mis hijas estaban ausentes, protegidas de ese momento tan duro. Y yo lo agradecí, ellas ya habían cargado demasiado peso. El juez repasó los informes, los testimonios, las pruebas. Cada palabra parecía durar una eternidad. Mi abogado me había dicho que todo apuntaba a mi absolución, pero yo no quería confiarme hasta escuchar la sentencia con mis propios oídos. Finalmente, el juez habló con firmeza. Tras revisar las declaraciones y pruebas presentadas, se determina que las acusaciones en contra del señor carecen de sustento y credibilidad. Las contradicciones en los testimonios, la evidente influencia externa sobre las menores y la evidencia de manipulación invalidan las acusaciones. El señor queda libre de toda culpa. No pude contener el suspiro que salió de mi pecho. Era como si me hubieran quitado un yugo de encima, uno que me había tenido encadenado durante meses. Sentí que por fin podía respirar. El juez no se detuvo ahí. Ordenó que las niñas recibieran apoyo psicológico para sanar el daño causado y advirtió que se revisaría la custodia, dado que la influencia del padrastro había resultado nociva. Sus palabras fueron un golpe directo para Pedro y mi ex. Recuerdo la expresión en el rostro de Pedro, por primera vez lo vi derrotado, sin ese aire de superioridad que tanto lo caracterizaba. Mi ex se quedó inmóvil, con los ojos vidriosos, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había permitido. Salí del juzgado con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de victoria, sino de alivio, de cansancio, de una esperanza tímida que empezaba a renacer. Había ganado, sí, pero la herida seguía ahí. Mis hijas aún tendrían que lidiar con la confusión, con la culpa que quizás sintieran al saber que habían repetido mentiras en mi contra.
Yo tendría que ser paciente, reconstruir la confianza día a día, demostrarles con hechos que su padre estaba ahí para ellas, que nunca dejé de amarlas. Esa noche, al llegar a casa, me senté solo en la sala y respiré hondo. Pensé en todo lo que había pasado, el dolor, la humillación, la soledad. Y sin embargo, también pensé en el futuro. Tal vez tardaría en sanar, pero al menos la verdad estaba de mi lado. Me prometí no dejar que el resentimiento me consumiera. Mi lucha no había sido solo por mí, sino por mis hijas. Y ahora que la justicia había hablado, era momento de enfocarme en lo verdaderamente importante, recuperar a mi familia, aunque ya no viviera bajo el mismo techo. El veredicto me había devuelto algo más que mi libertad. Me devolvió mi nombre, mi dignidad, y la oportunidad de volver a ser simplemente lo que siempre quise ser, un padre.